esta mañana, me avisaron que algunos nunca han escuchado la historia del bote. Entonces me dicen que es una falta grave, así que hay que contar la historia primero antes de predicar. Algunos lo saben, pero como mencioné en la escuela dominical, hace 4 años tuvimos dengue. 4 de nosotros tuvimos dengue, 3 de nosotros, éramos 4 nomás en aquel tiempo. Y pasando algo de 6 meses, fue el mes de mayo en el año 2011, creo que fue 2011, que estuvimos surcando el río en un bote. Íbamos en camino a una comunidad que se llama Diamante, y estuvimos tan contentos porque Dios había provisto un bote. Y eso no era bote cualquier, porque habíamos viajado en estos botes, como han visto de repente en los videos, o de repente ven en la foto atrás, botes de madera que pesan mucho y demoran mucho, pero Dios había dado un bote de aluminio, con sillones, con almohadas, un techito, con un motor fuera borda, y estuvimos bastante contentos porque Dios lo hizo, no fuimos nosotros, pero Dios lo proveyó. Y ese en sí es un gran testimonio, pero vamos a hablar de esto otro tiempo. Estuvimos surcando el río, habíamos salido un domingo en la tarde, pasamos una noche en una comunidad nativa y lunes y martes seguimos el camino. Ya faltaba como media hora nomás para llegar a la comunidad. Llegamos a un punto donde tuvimos que escoger cuál camino íbamos a avanzar. Entonces había como una isla, y por un lado un camino, otro lado otro camino, otro canal del río. Y estuvimos viendo ahí qué vamos a hacer, y yo manejando el bote, mi esposa estaba sentada adelante con el mayor, con Joseph. Había 2 señoritas sentadas en el medio, también con el otro hijo, Isaías. Isaías tuvo solamente 10 meses en aquel tiempo, y Joseph casi 2 años y medio. Entonces ahí estuvimos, y vi en qué lado teníamos que surcar. Y a mí me parecía que había más agua por un lado, entonces yo dije, bueno, ese debe ser. Y escogí este canal. Y empezamos a avanzar. Llegamos a un punto donde había pura madera, ¿verdad? Entonces no había cómo pasar, había muchos troncos. Y vimos ahí, bueno, ¿cómo vamos a poder pasar esto? Y no había ni cómo. Entonces tuvimos que girar y volver para abajo. Pero en esto vi que el motor estaba chancando las piedras. Ahí estaba muy bajito el agua. Y dije, no quiero malograr el motor nuevo, entonces voy a apagar el motor. Cuando apagué el motor, después de poco tiempo, vi más abajo un tronco muy grande saliendo del agua, pero hacia abajo, inclinado así. Entonces, cuando vi el tronco, yo dije a las chicas, no podemos pegar este tronco. Y ellas me dijeron, ¿qué hacemos? Y yo les dije, no sé, pero no podemos pegar ese tronco. Entonces, yo traté de arrancar el motor y no arrancaba. Y dije, ¿qué hacemos ahora? Y tenía una maderita, un pequeño remo. Empecé a querer mover el bote, pero no se movía. No se puede dirigir un bote tan grande con un río tan rápido con un remo tan chiquito. Entonces dije, ¿ahora qué hacemos? Y seguimos avanzando, y ella estaba, como digo, en la punta del bote, agarrado del niño. Y nos acercamos y no podíamos cómo evitarlo, y el bote vino y nos agarramos y no golpeó, sino solamente subió encima del árbol un poco. Como digo, estaba saliendo pero inclinado así. Entonces el bote no golpeó el árbol, sino solamente subió un poco. Y cuando no golpeó, nosotros respiramos, ¿no? Porque ella pensó, me va a tirar hacia el agua. Bueno, felizmente no lo hizo, pero después de medio segundo o un segundo, vimos que el bote no iba a quedar así estable, porque el tronco no estaba exactamente en el medio. El tronco estaba un poco a un lado. Entonces, cuando subimos, esperamos ahí un momento, y después este lado del bote empezó a bajar. Cuando empezó a bajar, el agua empezó a entrar. Entonces, con el peso del agua que empezó a entrar, jaló más el bote, el agua siguió entrando
hasta el punto de que el peso del agua que entraba jaló el bote deslizó hacia el costado y ya estaba de un momento a otro totalmente bajo el agua. Ahora, fue para mí un poco chistoso porque una de las chicas agarró un balde y empezó a querer botar agua. Yo dije, cuando el bote está debajo del agua, botar agua no va a funcionar. Bueno, tú puedes imaginar las emociones de mi esposa. Ahí está ella sosteniendo el mayor y mirando atrás y la cara de la chica. Había dos chicas con nosotros, una fue una internada y la otra fue misionera soltera. Y la internada tenía el bebé en sus brazos, pero su cara estaba totalmente asustada. Ahora, felizmente, mi esposa, los niños, todos, las chicas, todos tuvieron sus chalecos, ¿verdad? Menos yo, no sé por qué no. Pero yo no tenía el chaleco puesto, pero todos ellos sí. Entonces, ellos vieron que el bote estaba bajando más. Y yo dije, mira, cálmanse porque ese bote viene de los Estados Unidos. Legalmente tiene que tener flotación para que si es sumergido, tiene que subir automáticamente, ¿no? Entonces yo dije, esperamos un momentito. Pero en vez de subir, siguió bajando. Y el bote iba a aplastarnos porque todo el bote tuvo techo. Y el techo nos iba a sumergir totalmente. Otro bautismo, ya no quería bautizarme más. Entonces dije, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ya dije a todos, salimos ya. Entonces todos brincamos al agua. Y vimos que el bote siguió bajando y de un momento a otro todas nuestras cosas vimos ahí flotando para abajo. Y el bote siguió bajando hasta que el techo y todo desapareció debajo del agua. Y de ahí empezó a dar vueltas así. Y fue, bueno, obviamente Dios es soberano porque más arribita el agua fue bien bajito. Y en esta parte el agua fue bien profundo. Bueno. En este momento, mi esposa estaba, se puede imaginar, especialmente las damas, estaba demasiado estresada, ¿no? Porque ella veía la cara de la chica que estaba agarrada con Isaías. Pero yo miré de atrás nomás y yo vi, bueno, mi esposa tiene el mayor, estas dos chicas están ahí con el segundo, parece que van a estar bien, entonces, ¿qué hago yo? Y vi que el bote iba bajando y digo, si no agarro el bote, si no puedo rescatarlo, vamos a perderlo y ¿cómo vamos a salir de acá? ¿Verdad? Entonces ellas iban avanzando hacia la playa. Ahora, como digo, esa era una parte muy rápida, el agua corría prácticamente como aguas blancas. Y entonces se puede imaginar la dificultad de nadar con un niño, tener el agua corriendo así, un tronco vino, golpeó a mi esposa, se sumergió debajo del agua y todo aquello. Él llegó por fin a donde podía pisar un poco de las piedras, ahí tienen piedras grandes que no son muy estables, pisó las piedras y subió un poco más y por fin llegó a la playa y empujó a mi hijo mayor y dijo, sube. Y ahí fue un poco parado así, entonces él subió, felizmente obedeció en este momento, y subió al río. Y ella volvió mirando al río, porque ella dice, ¿dónde está mi otro hijo? ¿Cuándo va a bajar? ¿Dónde está? Y no vio a nadie. No vio al niño menor, no vio a las chicas, no vio a nadie. Y él dice, déjenlo bajar, yo lo voy a rescatar, si no pueden. ¿Dónde está? Estaba gritando y yo tratando todavía de rescatar el bote. Mientras que ellos hacían esto, yo iba tras el bote. Como digo, estaba sumergido, entonces yo fui rescatista y tuve que meterme debajo del agua buscando la soga. Encontré la soga mientras que el bote volteaba así debajo del agua. Encontré la soga, subí otra vez, vi otro tronco y lo amarré al tronco. Pero por la fuerza del agua, que fue tanto, rompió la soga y el bote siguió bajando. Tuve que repetirlo todo otra vez. Otra vez, nuevamente meterme debajo del agua, ahora encontrar la soga también, pero más corta, y hacerlo de nuevo. Ahora sí, el río ya estaba un poco menos agua en esta parte. Y el bote, como estaba así acostado, iba golpeándose para abajo. Y se puede imaginar el ruido de este bote de aluminio golpeándose con las piedras, pero felizmente funcionó como un freno y el bote iba un poco, por lo menos no tan rápido, ¿verdad? Un poco más lento. Y esta vez cuando amarré el bote, ahí se quedó. Mientras que mi esposa estaba ahí en la playa buscando el niño menor y las chicas. Y ella, como no vio al niño menor,
empezó a gritar y ahí justo ahí hubo un poco de curva en el río. Entonces ella subió para arriba y empezó a correr adelante, ¿ya? Entonces llegó a un punto, a la curva, donde había como un montón de madera, y ella pasó encima de esto y miró, y ahí estaban las chicas abajo en el agua, y ahí estaba mi hijo menor encima de un árbol prácticamente sobre el agua, gritando. ¿Se acuerdan que tuvo 10 meses nomás? Entonces ella lo agarró, y lo que había pasado es que las chicas estaban pasando el agua también, tratando de llegar a la playa, y en esto una de las chicas estaba avanzando y una rama de un tronco pasó por su chaleco y le tuvo así atada casi debajo del agua. Entonces la otra agarró el niño, lo puso en el árbol y entre las dos estaban tratando de sacarlo. Bueno, todo esto sucedió y felizmente todos llegamos a la playa, pero ahora, ¿qué pudimos hacer? Ya no tuvimos bote, no había cómo bajar ni nada, tratamos de voltearlo, pero no se podía. Entonces, bueno, para cortar un poco la historia, yo dije, mejor decidimos, yo pasé al otro lado, al otro canal del río, y llegando allá al otro lado, justo llegando, venía otro bote. Y yo dije, gracias a Dios, bote. Y entré al agua, estaba gritando, tratando de llamar la atención y me pasó. Y yo dije, Señor, ¿no era el rescate que mandaste? ¿Qué va pasando? Bueno, mientras que seguía así, tratando de llamarle y orando, gracias a Dios dio la vuelta y regresó y me recogió. Y yo les expliqué la historia y con ellos bajamos hasta el otro lado y con la fuerza de más personas pudimos voltear el bote y fuimos bajando hasta otra comunidad. Llegamos a la otra comunidad, ya no tuvimos nada. Todo lo que habíamos tenido, las mochilas, la comida, las carpas, los regalos para los nativos, todo se había ido. Como el bote iba volteando, lo que no flotó se cayó, ¿verdad? Entonces llegamos ahí sin nada, menos felizmente tuvimos todavía la billetera con un poco de plata. Entonces llegamos ahí y ella ya quería volver, ¿no? Ella dice, como sea, vamos al pueblo, vamos a mi casa, o mejor vamos a los Estados Unidos, porque ya es suficiente, ¿verdad? Pero yo dije, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a orar, vamos a comer y vamos a descansar. Mañana hablamos de los planes. Entonces eso hicimos. Y en la mañana reunimos con todos y yo dije, mira, yo creo que lo siguiente es lo que sucede. Eso no es una lucha contra el río, ni tampoco contra personas, es como dice en Efesios. Porque justo el domingo, acuérdense, esto fue un martes, justo el domingo yo había predicado sobre Efesios capítulo 6, que dice, no luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales. Entonces yo dije, eso es lo que sucede. Y hermanos, entonces decidimos entre todos de que la otra misionera de alguna manera recibió un poco de dinero desde Cusco por medio de radio, porque en este pueblo sí hubo una radio, recibió un poco de dinero a través de algunos contactos ahí. Y después, con este dinero compramos frazadas, mosquiteros y un poco de comida que fue terrible. Y de ahí entramos en otro bote y nos llevaron a la comunidad. Para cortar un poco la historia, ella fue una parte de rescatar la vida de un hombre y después lo entregó a los médicos peruanos. Al final, él murió de todos modos, pero por causa de su parte en rescatarlo y todo, ellos nos escucharon como nunca antes y en esta comunidad nos recibieron como nunca nos habían recibido antes. Y me invitaron a predicar en el funeral y había hubo dos personas que indicaron su necesidad por Cristo. Y cuando me encontré este último viaje que fui a esta comunidad, uno de ellos vino y me dijo, de esta fecha nunca he tomado. Y él fue un borracho pero terrible. Ahora tenemos que seguir orando por él, porque no es creyente todavía, aunque él reconoce su necesidad. Pero hermanos, así Dios sigue ahora obrando. Y hermanos, después de esto es cuando tuvimos contacto con el amigo de los Mascopiro y gracias a Dios algo de contacto, aunque él ya no está con nosotros, no sé si con
contacto que hubo. Le mataron en noviembre hace 2 años. Entonces, hermanos, hay muchas historias más, pero no quiero quitar más tiempo de la palabra de Dios, así que los invito a abrir sus Biblias al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 33, y quizás no es un libro que quizás no lo hayas leído íntimamente, pero hermanos, es un libro de mucha bendición, mucha edificación para nuestras vidas. Y si no lo has leído últimamente, les animo a leerlo cuando se puede. Pero ahora, esta mañana, vamos a enfocarnos en capítulo 33, por favor, y vamos a leer los versículos 1 al 11. Sígueme por favor con la vista. La palabra de Dios dice, Ezequiel 33, 1 al 11, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vive yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, gracias Padre por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, suplicamos esta mañana que tu palabra penetre en nuestros corazones y que hagas la obra en nosotros que quieres realizar. Señor, nosotros reconocemos que aunque somos hijos tuyos, muchas veces no cumplimos con tus planes para nuestras vidas. Señor, ¿cómo atrevemos a decir que tú eres nuestro Señor si nosotros no actuamos como siervos tuyos? Señor, ayúdanos esta mañana nuevamente a consagrar nuestras vidas a ti, a someternos a ti, Señor, a humillarnos delante de ti y, Señor, a cumplir tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros estamos viendo acá esta mañana ¿qué es una atalaya? ¿Qué es una atalaya? Bueno, aquí vemos este término y quizás es un término antiguo que no usamos constantemente, pero todos hemos visto una atalaya, incluso quizás tienes una atalaya en tu casa. Es un perro, ¿verdad? Y el perro, lo que para mí es chistoso es que todos hemos tenido un perro o tenemos perros en la casa, pero lo más chistoso es, especialmente en otros países, el perro es como el atalaya, ¿verdad? Él es el alarma, él tiene que guardar la casa, él es tu defensor. Pero cuando empieza a ladrar, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo callamos, ¿verdad? Y el perro está cumpliendo con su función. Sí es. Hermanos, Dios a nosotros nos ha dado una función también. Nosotros muchas veces, aun como creyentes, nos apartamos de Dios y descuidamos el oficio que Dios nos ha dado. Hermanos,
Dios quiere que cada uno de nosotros volvamos a Él y que instruimos a otros que hagan lo mismo. Vamos a hablar primeramente esta mañana de qué es una atalaya. Número uno, ¿qué es una atalaya? Bueno, aquí vimos en los versículos 1 al 5 los deberes, por decir, los deberes físicos de una atalaya. Acuérdense, hermanos, en aquel tiempo vivían en una parte donde hubo muchos enemigos, ¿verdad? Vivían en una parte del mundo donde hubo muchos otros países, muchos otros pueblos, muchas otras etnias alrededor. Entonces a veces tuvieron ciudades amuralladas y a veces tenían pueblos chiquitos que no tenían muro. Entonces tuvieron que defenderse. Y así que ellos establecieron atalayas, o es decir, una persona que, ¿qué es lo que hace una atalaya? ¿Qué es una atalaya? Es una persona que mira, es una persona que observa, es una persona que cuida el pueblo, ¿verdad? Es una persona que está a cargo de vigilar por el pueblo o por un grupo. Hay algunos ejemplos, no voy a tomar el tiempo de leer, pero en 2 de Samuel capítulo 18, en 2 de Reyes capítulo 9, vemos atalayas, personas que tuvieron que vigilar. A veces el rey estaba en su castillo, estaba sentado en su trono, lo que sea, y el atalaya está arriba, estaba encima del muro, está viendo, está observando. Y a veces ve una persona, un mensajero o un ejército que se acerca, y su deber es avisar al rey, ¿verdad? Es lo que hace el atalaya. Quizás te preguntas, ¿por qué es importante el atalaya? Bueno, hermano, lo que él hace es, suena la alarma, ¿verdad? Él tiene que tocar la campana, por decirlo, o la trompeta. Él tiene que avisar a las otras personas. Tiene que dar aviso del peligro que se acerca. Ahora, hermanos, la responsabilidad del atalaya es clara, ¿verdad? Es claro. ¿Cuál es su responsabilidad? Vigilar, observar y avisar acerca del peligro. ¿No es cierto? Amén. No es nada difícil. Todos hemos visto películas, aún los dibujos antiguos de ciudades en Jerusalén, como Jerusalén o otras ciudades, que tuvieron personas vigilando, mirando, observando, esperando algún peligro, ¿no? El atalaya. Pero, hermanos, aunque la responsabilidad del atalaya es claro, también la responsabilidad del atalaya es limitada. ¿Por qué lo digo? Porque, hermanos, el atalaya no puede cambiar a nadie, ¿verdad? Sí. Número uno, el atalaya no es un general. Él no puede decir, todos los soldados busquen sus armas, ¿verdad? Él no tiene esa responsabilidad. Él no tiene ese poder. El atalaya tampoco es un rey, porque él no puede decir a la ciudad, dejen sus cosas, sus negocios, sus oficios y buscan sus armas o vamos a la defensa. El atalaya es simplemente el que suena la campana o la trompeta, el que avisa, ¿verdad? Quizás nos preguntamos, ¿hay algún peligro para el atalaya? Claro que sí. Vamos a mirar el versículo 6, por favor. Versículo 6, y yo sé que estamos pasando un poco rápido la primera parte, ahora sí vamos a tomar un poco más tiempo aquí. Mira el versículo 6, dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Entonces, en los versículos anteriores está explicando la responsabilidad de una atalaya físicamente, ¿no? Una atalaya que vivía, digamos, en el tiempo de Israel. Una persona que estaba encima del muro, que tuvo que vigilar, está explicando cuáles son sus responsabilidades. Él tiene que mirar, él tiene que observar, él tiene que sonar la trompeta o tocar la campana o lo que sea. Pero, hermanos, ahora nos explica un poco más versículo 6, ¿qué sucede si él no avisa? Dice, si él viene venir la espada, está hablando de no una espada, eso es una figura, cuando dice aquí la espada se refiere a un ejército, ¿verdad? Dice, si viene un ejército, si viene una fuerza, unos enemigos afuera, y vienen a atacar, dice, si él no toca la trompeta, y el pueblo no sabe que vienen, eso es lo que dice el versículo 6,
Y si este enemigo, si esta espada, este ejército viene, dice, si ellos hieren a alguno, dice, si él hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Entonces, primeramente Dios quiere que sepamos algo. Aquí estamos hablando a Israel, acuérdense, no podemos dejar el contexto. Está hablando Dios a Israel. Está diciendo, si alguien muere, si viene el enemigo y muere alguien por estos enemigos, entonces es por su culpa, es por su pecado. Hermanos, tenemos que entender algo. Si el atalaya no cumple con su responsabilidad y alguien muere, todavía esta persona muere en su pecado. ¿Por qué? Porque si lees aquí en Ezequiel capítulo 18, ahí nos explica que Dios no mata a alguien por el pecado de su padre, ¿verdad? Ezequiel 18 nos explica, el alma que pecare, esa... Muy bien, lo sabe muy bien. Entonces Dios no es injusto. Y hermanos, eso es algo de lo más común que sucede en nuestras vidas y en las vidas de todas las personas. Acusamos a Dios de no ser justo, ¿verdad? En nuestra iglesia hemos estado hablando de creer a Dios. Y si tú vuelves a leer, por ejemplo, en Números capítulo 20, ahí vemos que Moisés tuvo que ir a hablar a la peña, ¿verdad? Pero en vez de hacerlo, él golpeó a la peña. Pero hermanos, lo interesante es que Dios no dice a Moisés, tú has tenido un problema con tu ira. Dios no dice a Moisés, tú tienes que tomar clases de controlarte. Dios dice, por cuanto no creíste en mí. Su falta, hermano, su problema de Moisés no fue problema de con ira, su falta o su pecado fue problema de creerle a Dios. Y hermanos, aquí vemos que esta persona, cuando una persona muere, es por su propio pecado, es por no creerle a Dios. Pero después menciona, dice, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Entonces es como que Dios dice, esa persona, la persona que muera, es responsable por su propio pecado. Él ha pecado y él también es responsable por su muerte. Pero dice, voy a reclamar la mano del atalaya. Él en cierto sentido es culpable. Entonces me puse a pensar, digo, Señor, ¿por qué si es algo tan grave, algo tan importante que el atalaya avisare, por qué no lo haría? ¿Verdad? ¿Te ocurre la pregunta? Sí. ¿Por qué es que un atalaya no avisaría al pueblo? Y me ocurrió algunas ideas, algunas posibilidades. De repente, número uno, él no está a la alerta. De repente, no estaba muy animado, quizás no quiso ser atalaya, de repente le tocó y, bueno, quizás no es su preferencia, ¿verdad? O número dos, de repente está distraído. De repente él está enfocado en otra cosa, de repente él está arriba y de repente está mirando al pueblo y tratando de encontrar una chica especial. O de repente está arriba haciendo ejercicios, quién sabe, ¿verdad? Número 3, de repente está dormido. Él debe estar vigilando, debe estar mirando, pero no está mirando porque no ha descansado, no ha dormido lo suficiente. De repente no está preparado, no está dedicado. Número 4, de repente él no cree que las personas van a escuchar. De repente él está arriba y él dice, no, las personas están contentos con sus vidas, no me van a escuchar para nada, así que mejor no digo nada. O número 5, de repente él no cree que hay una amenaza de verdad. Él dice, sí vienen ellos, sí vienen los enemigos, pero ¿sabes qué? Estamos en esta ciudad, tenemos el muro, no hay ningún peligro, así que mejor no digo nada. Algunas ideas, hermano, no sé, algunas ideas que me ocurrieron que digo, ¿por qué es que una persona con una responsabilidad tan importante, tan grave, por qué no avisara a los demás? Tú dices, muy bien, tenemos nuestra lección en historia esta mañana. Qué bueno, ya sabemos algo más en cuanto a la historia de Israel, en cuanto a la responsabilidad militar. Hermanos, número 3 o número 4 esta mañana, quisiera decir que hay atalayas espirituales. Hay atalayas espirituales, ¿verdad? Mira el versículo 7. Dice, a ti pues, hijo de hombre, te
puesto por atalaya. En primer lugar, el atalaya es puesto por Dios, ¿verdad? Es una persona designada por Dios. Y algunos quizás dirán, bueno, entonces está hablando del pastor o del misionero. Quiero leer un versículo aquí en Hechos capítulo 8. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Tú dices, ¿de quién está hablando? Hermanos, está hablando de toda la iglesia, ¿verdad? Hermanos, ¿recuerdan en el día de Pentecostés? Fueron como 3,000 personas que llegaron a ser salvos, y pasando poco tiempo, 2,000 más, por lo menos 5,000 miembros en la iglesia de Jerusalén. Y Dios dijo, y por todo el mundo, y ellos dijeron, me gusta esta iglesia. Wow, qué bueno que estamos compartiendo todo, qué buena comunión, qué bonito es estar con los hermanos. Y Dios dijo, y los mandó, ¿verdad? Y cuando dice, ellos iban esparciendo el evangelio, no está hablando de los apóstoles, no está hablando de los 7 diáconos, está hablando, hermanos, de toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el atalaya espiritual es puesto por Dios, y en segundo lugar, está encargado por Dios a hacer algo. ¿Qué tiene que hacer el atalaya? Mira el versículo 7. Te he puesto por atalaya la casa de Israel, y dice que oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Entonces, ¿qué es lo que el atalaya tiene que hacer? Tiene que oír la palabra y predicar la palabra. Tiene que oír y predicar. Tú dices, no es muy complicado. No, hermano, no es muy complicado. Es simplemente cuestión de leer la palabra de Dios y decir. Hermanos, nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, amén. Nosotros sabemos qué es lo que dice Dios en su palabra. Nosotros entendemos el evangelio. Todos nosotros que estamos a un poco tiempo en la iglesia podemos explicar el evangelio a alguien. Colosenses 1:28 dice, ¿a quién anunciamos? ¿De quién está hablando? ¿Quién anunciamos? ¿De Jesús? Jesús. Hablamos de Cristo, ¿verdad? ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a Jesús a todo hombre. Hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a otros. Él está hablando de él y sus compañeros, pero ¿cuál es la función? ¿Cuál es el propósito? De que seamos perfectos. En otras palabras, que seamos maduros. O podríamos decir que hagamos lo mismo, ¿verdad? Tú dices, bueno, eso es el Nuevo Testamento, esos fueron los apóstoles y estas personas especiales. Esto no es algo general. Bueno, quiero leer acá en Salmo 145, versículos 9 al 12. Salmo 145, versículos 9 a 12 dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Lo pregunto, hermanos, ¿es algo para cierta clase, para los misioneros, para los evangelistas y pastores? Ahí dice todos los santos, ¿verdad? Que todas tus obras te alaben. Hermanos, Dios merece la gloria de todos. Dios merece la gloria de todos. Así es. Y hermanos, nosotros todos tenemos este cargo espiritual. También es una cuestión de obediencia. Mira el versículo 7 de nuevo. Dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Te pregunto, ¿es una sugerencia? ¿Es una idea? Es una orden. Es una orden, es un mandato, ¿verdad? Dios dice, esto es lo que harás, hijo de hombre. Versículo 8. Dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás,
si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Está duro, ¿no? Está duro. Dios me sacudió cuando leí esto hace poco. Y yo estoy seguro que lo había leído antes, pero tú sabes cuando es que lees algo, quizás lo has leído 10 veces o 20 veces, pero lo lees y Dios dice, es para ti. Dios me sacudió y me dijo, ¿cómo puedes no hablar? ¿Cómo puedes no avisar? Hermanos, es una cuestión de obediencia. Dios dice, oirás y hablarás, porque estas personas van a morir. Filipenses 2:14. Algunos que son padres ya se ríen porque saben, es uno de los versículos favoritos de los padres que tienen hijos chiquitos, ¿verdad? Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y todas las mamás dicen, amén. Pero hermanos, os pregunto, ¿es un orden para los preescolares? Es para todos, ¿no es cierto? Sí. Tú dices, ¿por qué es tan importante hacer todo sin murmuraciones, sin contienda? Bueno, si lees la historia en Éxodo y Levítico y Deuteronomio, se dan cuenta que la murmuración es algo fuerte para Dios, ¿no? Así es. Pero aparte de esto, hay otra razón más. Hemos mencionado Filipenses 2:14 muchas veces y quizás lo he memorizado, pero de repente se ha olvidado el versículo siguiente, que dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, ¿por qué dice Dios que debemos hacer las cosas sin contenciones, sin murmuraciones, sin quejarnos? ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos luces, ¿verdad? Él quiere que nosotros resplandezcamos aquí en este mundo, ¿amén? Él quiere que nosotros podamos dar testimonio de lo grande que es Dios y de lo tanto que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Hermanos, no solo es una cuestión de obediencia, pero es un asunto de vida y muerte. Así es. Versículo 8 dice, si tú no avisas a esta persona, él va a morir en su pecado. Mira el versículo 8. Dice, cuando yo dijere al impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Aquí dice Dios, impío. Pero te pregunto, ¿cómo habla Dios al impío? A través de A través de ti, a través de la atalaya. Porque Él dice, voy a hablar al impío, y después dice, es tu responsabilidad, atalaya, avisar. ¿Verdad? Así es. Dios habla a través de nosotros, hermanos. A través de su palabra, y nosotros predicamos su palabra. Nosotros expresamos su palabra. Amén. Es un asunto de vida y muerte. Mira el versículo 9. Dice, si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces es como que Dios dice así, ya viene la espada. Avísame. Él ha pecado, ya viene la espada. Dios dice, si viene la espada, si viene el castigo de Dios, el juicio, y lo mata, él muere en su pecado. Pero voy a preguntarle, ¿por qué no le avisaste? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no cumpliste con tu función, con tu deber? Dice ahora, si tú dices, impío, ya viene la espada. Si tú dices, hombre, arrepiéntete, Dios va a castigar. Y el hombre no se arrepiente, todavía existe el deber, ¿no? Cumpliste. Hermanos, es un asunto de vida y muerte. Es un asunto de suma importancia. ¿Por qué es tan importante? Porque es un mensaje vital. Es un mensaje
necesaria. Mira el versículo 10. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Es como que el hombre está avisando a Israel y por fin, después de tantos años de predicación, se dan cuenta. Hermanos, si usted lee los profetas mayores y menores, la mayor parte es condenación, es juicio, es Dios diciendo, cuidado, ya viene, arrepiéntete. Y Dios dice, ahora al final quizás se den cuenta. Y dice, Dios nos va a castigar, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos vivir? Por fin dicen, Dios tiene razón en castigarnos. Hermanos, hasta que una persona lo reconozca, no puede ser salvo. Mientras que Dios dice, Dios no es justo, esa persona no puede ser salva. Cuando una persona dice, Dios es absolutamente justo en matarme, ya puede entender la gracia de Dios. Así es. Hermanos, es un mensaje de suma importancia porque estas personas están debajo del juicio de Dios. Y hermanos, cada persona se va a dar cuenta de su estado desesperado, o ahora o después. Cada uno se va a dar cuenta en este mundo o ya cuando es tarde. Pero hermanos, la buena noticia para nuestros compañeros, para nuestros paisanos, para nuestros familiares, para el mundo en general, es lo que dice el versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Sabe qué dice Dios? Gloria al Señor. Arrepiéntete. Así es. Arrepiéntense. No siguen este camino. Haz lo correcto. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya hemos oído el mensaje. Así es. Muchos ya lo hemos oído hace años. La pregunta es, ¿lo estamos compartiendo? Nosotros estamos avisando. Estamos tocando la trompeta, estamos diciendo, hermanos, ya viene el juicio. Usted quizás dice, estoy cansado, tengo otras cosas que hacer. De repente, no viene por mucho tiempo, de repente no me voy a ir. Hay muchas excusas que podemos poner. Algo como de atalaya en aquel día. Pero hermanos, es una cuestión de obediencia, ¿verdad? Así es. Dios no busca la muerte de los impíos, sino busca arrepentimiento. Y quizás alguien en esta mañana dice, yo no estoy seguro de mi posición con Dios. Quizás alguien en esta mañana reconozca, si yo muriera hoy, no estoy seguro que mi destino es el cielo. Si alguien aquí está en esta condición, por favor, te aviso ahora, escucha, Dios se va a castigar. Pero Dios no quiere mandar el castigo a ti. Él quiere cargar a su propio Hijo con tu castigo. Ya lo hizo ya. El Hijo ya lo pagó. Así es. Gloria al Él Señor. llevó la ira de Dios. Así es. La pregunta es si tú vas a recibirlo por fe o no. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de avisar. Y Dios promete aquí en versículo 11 que Él dará vida a los que vuelvan a Él en arrepentimiento. Entonces, hermanos, para terminar esta mañana hay dos preguntas. Uno, ¿estás cumpliendo el deber de un atalaya? ¿Has sido un atalaya fiel? ¿Estás avisando a las personas? Todos nosotros como creyentes tenemos ese deber. Número 2, quizás te encuentras todavía dentro de esta clase que dice, Dios tiene razón en juzgarme. No estoy seguro, quizás alguien diga esta mañana, no estoy seguro que mis pecados
pecados han sido perdonados. Que el Hijo llevó la ira de Dios hacia mí. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Arrepiéntete, volveos hoy, dice el Señor. Y Él te perdonará y te dará vida eterna.